Muy buenos días, amados hermanos. Deseo que Dios les bendiga grandemente y que puedan crecer en la vida cristiana, crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver un tema libre, no se encuentra en las cartillas, pero vamos a seguir hablando acerca de la fe. Y quiero invitarles a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 7, los versos 24 al 30. Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Le damos gracias al Señor por su preciosa palabra. Y bueno, vamos a tratar el tema: la humildad como característica de la fe que reconoce quién es Cristo y quiénes somos. La humildad como característica de la fe que reconoce quién es Cristo y quiénes somos. Esa humildad que caracteriza la fe, que nos lleva a hacer un reconocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, pero también reconocer quiénes somos nosotros. Y bueno, el Evangelio de Marcos fue escrito alrededor de los años 60 después de Cristo, antes del año 70, y fue escrito por Juan Marcos. Y Juan Marcos fue un compañero de misión del apóstol Pedro. Y este evangelio fue escrito desde Roma, y por su contenido se evidencia que fue destinado para creyentes no judíos, en especial para creyentes romanos. Y Marcos es el evangelio que más milagros registra de la vida de Jesús, y comparándolo con otros evangelios, es el que más señales contiene. Y uno de esos milagros, o de esas señales, que también es narrada por Mateo, es el de este pasaje en estudio, el de la sanidad de la hija de una mujer sirofenicia que estaba endemoniada. Y este pasaje se encuentra, literariamente se encuentra ubicado dentro de la narrativa que viene haciendo Marcos de Jesús en Jerusalén, exhortando a judíos y a fariseos y a los seguidores de los fariseos judíos que se estaban interesando por la limpieza exterior, y Jesús los confronta con la impureza de corazón. Y luego, casualmente, o mejor, causalmente, Jesús sale de ese entorno judío y se va a una región gentil, a un lugar de gente
que impura para el concepto judío y fariseo. Era un lugar de gente impura. Y allí Jesús se encuentra con una mujer gentil, quien interactúa con él, interactúa con Jesús. Y esa mujer judía actúa con una fe, con una enorme fe, que según narra el Evangelio de Mateo, esta misma escena, según lo narra, Jesús dice que ella tiene una fe muy, pero muy grande. Analicemos entonces lo que podemos aprender de esa fe registrada por Marcos. Cómo esa fe fortalece la vivencia de fe. Cómo esa fe fortalece la vivencia de esa fe a nuestra fe. Entonces, como primero, la fe se manifiesta reconociendo quién es Cristo. La fe se manifiesta reconociendo quién es Cristo. Esa es una manera de manifestar nuestra fe, reconociendo quién es Jesús. Y bueno, Jesús fue aquel que mantuvo un perfil bajo ante la perspectiva del mundo, pero un perfil alto frente a los ojos de Dios y de su reino. Y el versículo 24 dice el versículo 24 que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y en varias ocasiones Jesús no quiso mostrarse. Y el verso 36 de este mismo capítulo 7 dice que y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y aquí Jesús quiere mantener un perfil bajo después que sana a un sordomudo. Y fue que en varias ocasiones Jesús no quiso mostrarse. Mateo en el capítulo 8, verso 4, después que Jesús sana a un leproso, hace la sanidad de un leproso, le dice: mira que nadie lo sepa, sino demuéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda para testimonio, la que ordenó Moisés. Y el mismo Mateo en el capítulo 9, verso 30, cuando Jesús sana a 2 ciegos, también les dice lo mismo: miren que nadie lo sepa, que nadie lo sepa. Y Jesús, cuando él llamó a sus discípulos cerca de sí, como lo registra Mateo en el capítulo 16, él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero también confronta a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Y entonces allí es donde sale la confesión de Pedro, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Entonces Jesús le dice: bueno, no le comenten eso a nadie, no le comenten eso a la gente. Entonces Jesús fue aquel que, ante la perspectiva de este mundo, él mantuvo un perfil bajo. Él no quería ser aquel famoso que desde la perspectiva de la gente querían hacerle rey, sino que Jesús mantenía un perfil alto para agradar a su Padre y servir a su Padre, obedecer a su Padre, y él servía a la gente necesitada, a la gente convaleciente, a los enfermos, a los necesitados. Ese era su servicio en este mundo. Jesús, aquel que mantuvo un perfil bajo ante la perspectiva del hombre, pero un perfil alto ante el reino de Dios. Pero Jesús también fue aquel de quien la gente oía de sus maravillas. Mateo registra en esta misma escena que la mujer llega donde Jesús y le dice: hijo de David. Entonces Jesús fue aquel de quien la gente oía de sus maravillas. Él era el hijo de David. Y el verso 7 del capítulo 3 de Mateo
capítulo 3, verso 7 de Mateo dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y el verso 8 dice, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces Jesús era aquel a quien la gente iba a oír sus maravillas. Y en este caso, como lo registra también Mateo, esta era una mujer cananea que había salido de aquella región y que clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces Jesús era aquel de quien la gente oía sus maravillas y era el hijo de David, conocido como el hijo de David. Así que no solamente Jesús era reconocido por sus hechos en Palestina, porque alimentó más de 5,000 personas, porque curaba a los ciegos, porque hacía milagros, sino que también Jesús fue conocido por el antecedente bíblico de aquel entonces, es decir, por lo que decían las escrituras de aquel entonces. Y esta mujer, que no era judía, tenía un conocimiento en su mente de que Jesús era el hijo de David, ese Jesús prometido en el pacto que hizo Dios con David, de un descendiente de David. Esta mujer, no siendo judía, tenía este conocimiento, no solamente había oído de Jesús, las señales que él hacía, sino que también había oído de Jesús, así como testificaban de él las sagradas escrituras de ese entonces. Entonces Marcos dice en el verso 25 de este pasaje que estamos leyendo, luego que oyó de él, hablando de la mujer sirofenicia, vino y se postró a sus pies. Y aquí tenemos algo más de quién es Jesús. Y Jesús es aquel que merecía toda exaltación. Jesús es el que merece toda adoración. Dice el texto, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Jesús es aquel que merece toda la adoración. Debe ser objeto de nuestra exaltación. Pero también Jesús es aquel que tiene poder y control sobre los demonios. Entonces, Jesús es el soberano. Jesús es el todopoderoso. Jesús es obedecido por el mundo de las tinieblas y del mal. Jesús da la orden y todo le obedece. Entonces, amados hermanos, Jesús es el hijo de David. Él es el rey. Jesús es el Señor. El despreciado en este mundo, pero el gran rey, hijo de Dios, el supremo. Jesús es aquel quien se compadece del afligido. Jesús es aquel quien se compadece del angustiado, aquel que por la fe visita al menesteroso y tiene misericordia de él. Ese es el Jesús que nos muestra Marcos en este pasaje. Entonces, la fe se manifiesta reconociendo quién es Cristo, quién es Jesús. Un reconocimiento de quién es Jesús. Pero como segundo, también la fe se manifiesta en la humildad. La fe se manifiesta en la humildad. Y dice el verso 27, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Palabra fuerte de Jesús para esta mujer que llega pidiendo
que Jesús sane a su hija. Y bueno, pero la fe se manifiesta también en la humildad. Es decir, estamos viendo que la humildad es una característica de la fe. Y aquí podemos observar la capacidad de la mujer para comprender su lugar en la cola. La capacidad para comprender su lugar en la cola. Y es que Jesús le dice, primero los hijos, luego los perrillos. Primero los hijos, luego los perrillos. Y Mateo, en el capítulo 15, verso 24, registra que Jesús dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y Romanos también nos dice, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero dice, al judío primeramente y también al griego. Y también Romanos dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, que va a dar vida eterna a los que perseveran, y tribulación y angustia a todo ser humano. Y esto lo dice en el capítulo 2 de Romanos, pero también dice al judío primeramente y también al griego. Entonces, esta mujer conocía eso, pero ella tenía la capacidad de comprender su lugar en la cola. Y bueno, en nuestro medio, quizás nosotros hemos tenido la experiencia de lo que es hacer cola y esperar nuestro turno y que atiendan a los que están primero que nosotros. Y cuando llegamos a hacer cola de pronto frente a una IPS para que nos autoricen un tratamiento médico, y llegamos y ya hay gente allí haciendo cola. Y bueno, uno pregunta, ¿quién es el último? Y entonces le dicen, el último es usted, pero le presentan a alguien como referente, después de tal persona voy yo. Y bueno, con paciencia tenemos que esperar que nos llegue el turno, y con paciencia pues tenemos que hacer la cola. Pero yo no sé si usted ha tenido la experiencia que a veces llega alguien y no pregunta nada y se va haciendo cerquita de la puerta como para esperar que abran a ver si llega de primero, y usted puede ver la incomodidad del resto de los que estamos allí, que bueno, va a hacer la cola o no va a hacer la cola, o yo no sé si usted ha hecho eso, que usted llega y no respeta, sino que usted se hace el loco o la loca y bueno, va por allá cerca de la puerta a ver si puede llegar de primero, no respetando a los que madrugaron un poquito más. Experiencia de nuestra vida, pero esta mujer tuvo la capacidad de comprender su lugar en la cola. Ella tuvo también la capacidad de ser humillada. Ella era gentil, y para los judíos los gentiles eran lo peor. Eran gente pagana, eran impuros, eran menospreciados por su pecado, y bueno, también despectivamente eran tratados como perros. Y bueno, Jesús le dice esta palabra, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y por la fe esta mujer soportó la humillación que contenían estas palabras de Jesús. Y bueno, estas palabras son fuertes, y pensamos, bueno, Jesús dijo esto, y bueno, esta mujer soportó esto, pero la humildad es una característica de nuestra fe, en la que Jesús se nos acerca y nos muestra su amor y compasión. Esa salida de Jesús de Jerusalén hacia Tiro y Sidón
hacia estas etnias no judías estaba dentro de su soberanía. Y Jesús quería tener compasión de esta mujer. Entonces, la humildad es una característica de nuestra fe en la que Jesús se nos acerca y nos muestra su amor y compasión. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces hemos visto que la fe se manifiesta reconociendo quién es Cristo, pero que también la fe se manifiesta en la humildad. Que la humildad es esa característica de la fe, que reconoce quién es Cristo. Pero también, como tercero, la fe se manifiesta reconociendo quiénes somos nosotros, qué lugar ocupamos en la cola, quiénes somos nosotros y por qué. Y leamos el verso 28 del pasaje que estamos estudiando. Y después que Jesús le dice a la mujer que no está bien dar la comida de los hijos a los perros, a los perrillos, bueno, y que primero los hijos y luego los perrillos. Entonces en el verso 28 la mujer responde, dice: respondiendo ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta es la respuesta de la mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos se sacian debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Y una de las cosas que muestra o que manifiesta esta mujer es que ella reconoce que es inmerecedora de la gracia de Dios. Ella reconoce su nivel, reconoce su estatus bajo. Ella reconoce su indignidad. Y bueno, vale la pena anotar que la respuesta de Jesús suena un poco fuerte, un poco despectiva. Usar esa metáfora que quizás era un estribillo o una frase que se usaba mucho coloquialmente en ese entonces, y es que no está bien dar la comida de los hijos a los perros. Y bueno, ese es un cuadro que podemos comprenderlo nosotros, porque cuando se va a servir la comida, pues se le sirve a la familia y no a los perros. Y los perros deben esperar su turno. Si hay perros en la casa, deben esperar su turno, y que no está bien tomar una comida bien preparada y bien hecha y llevarse a los perros. Ellos deben esperar su lugar. Ese es un cuadro comprensible, pero no es que sea tan comprensible cuando podamos definir que los hijos son los judíos y los perros son los no judíos. Y en este caso ella es bueno, la frase es muy dura, ella es perra porque no hace parte de los judíos. Pero realmente el término que usa Jesús es los perrillos. Es decir, Jesús está hablando de un cachorro o de una mascota que es muy querida en la familia, pero aún así los hijos son los que tienen derecho a esa comida y los perrillos deben esperar. De todas maneras, aunque Jesús él usa una frase más tenue o un término más tenue, no perros sino perrillos, de todas maneras sigue siendo fuerte. Pero ante esto, la enorme fe de la mujer está en cómo ella recibe estas palabras fuertes de Jesús. Y es que ella aprecia las migajas de la gracia de Cristo. Porque ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y la cuestión está en que quizás cuando usted hace uso de las escrituras en la versión Reina Valera, usted se da cuenta que Jesús usa el término hijos, y también en el verso 28 la mujer habla de los hijos. Pero ese término hijos en el verso 28, del que Jesús dice no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos, ese término hijo tiene la implicación de aquel que tiene un padre, de aquel que ha sido engendrado.
y se refiere comúnmente a los hijos de un padre. Pero la mujer, cuando le responde a Jesús, usa un cuadro diferente. Ella hace uso del término hijos cuando dice que los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas de los hijos. El término usado por ella para hijos es el de un niño pequeño. Es un término diferente al que usa Jesús, el de un niño pequeño, y todos sabemos que, bueno, un niño se sienta a la mesa, un niño de 2 o 3 años, y comienza a comer, pero es mucho, en nuestro caso, el arroz que va a quedar por fuera del plato, porque ellos están aprendiendo a comer. Entonces esas migajas caen de la mesa, y los perritos, las mascotas, ellos aprovechan y comen de esas migajas. Entonces, esta mujer con este cuadro y con esta respuesta a Jesús, ella reconoce no tener derecho a la gracia de Dios y que esta quizás está reservada para los judíos. Pero ella sencillamente se acoge a la misericordia de Jesús. Está bien, Jesús, pero los perrillos comen de las migajas que los niñitos dejan caer cuando están comiendo. Entonces reconoce que no tiene derecho a la gracia de Jesús, pero se acoge sencillamente a su misericordia. Con la sola misericordia de Jesús, ella sabe que puede ser sanada su hija del demonio. Así que la humildad es una característica de nuestra fe, en la que Jesús se nos acerca y nos muestra su amor y su compasión. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Amados hermanos, voy a pedirles que después de escuchar esta meditación, usted reflexione y medite también. Y usted pueda escribir en el grupo de la iglesia cómo Dios le habló, cómo Dios le habló en esta mañana. Y cómo la fe de esta mujer gentil, sirofenicia, fortalece su fe en nuestro Señor Jesús. Que Dios dé paz a su corazón y que Dios les bendiga. Amén.